¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaré de un tema sencillo, pero bastante interesante. Estoy seguro que les va a aportar mucho y será de gran utilidad. El tema es la supercompensación del entrenamiento. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es interesante entender este concepto, ya sea como entrenador o como deportista? Bien, sucede que cuando realizamos un entrenamiento de nivel adecuado, digamos con un estímulo eficaz, la actividad física provoca un estrés. Y a su vez, este estrés se traduce a microroturas de fibras musculares, desgaste de sustancias o sustratos energéticos, acumulación de productos del metabolismo, etc. Pero el organismo posee la grandiosa cualidad de responder utilizando ese estrés como un estímulo para crear adaptaciones, ya sea estructurales, contráctiles, cardiovasculares, etc. Que al fin y al cabo para eso entrenamos, ¿no? Para mejorar un aspecto en específico. Estas adaptaciones de las cuales les hablo nos permiten afrontar de nuevo la situación del desgaste del entrenamiento, pero ahora con mayor eficacia. Como dato cultural fuera del entrenamiento les quiero platicar algo interesante, y es que en 1950 un fisiólogo y médico definió el concepto del síndrome general de adaptación. Su nombre era Hans Selye, y cabe destacar que este descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer, como lo conocemos hoy en día, el término de la supercompensación, y en general esa es la idea en la cual se basa cualquier entrenamiento, es decir, provocamos un estímulo que rompa la homeostasis o el equilibrio y progresivamente aumentamos esos estímulos. Pero para entenderlo mejor y complementarlo, vamos a hablar de lo que se conoce como el estímulo isombral. La ley del umbral establece que para que un estímulo provoque adaptaciones, éste tiene que sobrepasar cierto umbral, el cual es totalmente individual y propio de cada persona. Digamos que responde a factores genéticos y a sus circunstancias del medio, así como adaptaciones previas, entorno hormonal, entrenamiento, etc. Dicho de forma resumida, el estímulo necesario para que el cuerpo reaccione y ponga en marcha los mecanismos de adaptación va a ser diferente en cada uno de nosotros y por eso es tan importante individualizar el entrenamiento. También existe algo bastante interesante que es lo que se conoce como el umbral de máxima tolerancia, el cual nos dice que el estrés producido debe mantenerse dentro de un valor aceptable, pues la capacidad de asimilar correctamente dicho estrés es limitada. Dicho de otra forma, imagina que el ejercicio es como un fármaco. La dosificación correcta consigue un bienestar, pero si sobrepasas esa dosis, se vuelve perjudicial y por lo tanto el rendimiento y la salud estarán en detrimento. Como podemos observar en la siguiente imagen, vemos que dependiendo del valor del estímulo, se pueden provocar 4 diferentes situaciones. En primer lugar, un estímulo que no supera el umbral da lugar a que no haya efectos adaptativos y se producirá lo que se conoce como un infraentrenamiento. La segunda situación es un estímulo que llega al umbral, pero no lo sobrepasa y podría servir de mantenimiento. El tercer punto, un estímulo que sobrepase el umbral y además permanezca por debajo de la tolerancia máxima, resultaría en un estímulo óptimo para progresar. Y por último, un estímulo que fue demasiado alto, fue más allá de la capacidad de adaptación, que nos conducirá a un sobreentrenamiento. Ahora hablaré de otro aspecto bastante relevante, el cual es el descanso. Cabe resaltar que para beneficiarnos de un estímulo y su supercompensación, este no solo debe tener una dosis adecuada, sino que además se debe dar el suficiente tiempo al cuerpo para poder asimilarlo, y por lo tanto los procesos de recuperación y adaptación necesitan cierto tiempo para completarse, el cual depende de múltiples factores, como el tipo de entrenamiento, la intensidad, el volumen de trabajo, etc. Estos factores hacen que sea difícil establecer como tal periodos óptimos de descanso, por lo que suelen tomarse ciertas referencias que autores ya han aportado, entonces nos adaptamos a ellas y vamos conociendo qué es lo que funciona y qué no, mediante la experiencia y mediante la prueba y el error. Por citar un autor en específico, Osolin, autor de diversos libros sobre teoría del entrenamiento, nos aporta las siguientes referencias a tomar: 24 a 48 horas para los entrenamientos de fuerza, 24 a 86 horas para los que desarrollan la resistencia y 12 a 24 horas para entrenamientos de agilidad. Pero como les digo, estos son valores de referencia orientativos y esto es multifactorial y depende totalmente de cada persona. Ahora bien, resumido de manera gráfica, si agrupamos y damos forma a la información mencionada, podemos observar que tras un entrenamiento ocurre esto. El punto número 1 representa el estado de forma inicial. El punto número 2 hace referencia a la bajada del rendimiento que induce el entrenamiento, ya sea debido al estrés, al desgaste, etc.
El punto número 3 muestra cómo el proceso de recuperación restablece el rendimiento. El punto número 4 es la etapa en la que ocurre la supercompensación, es decir, la mejora de la capacidad física por encima del nivel inicial. Y el punto número 5 representa una disminución del rendimiento a su forma inicial por falta de un nuevo estímulo que lo mejore o lo mantenga. Como pueden observar, es muy sencillo de entender. Dependiendo del valor del estrés o del estímulo logrado por el entrenamiento, podemos encontrarnos con 3 situaciones diferentes. La línea azul muestra una sesión de entrenamiento relativamente sencilla. Esto provoca un menor estrés y una supercompensación débil, es decir, escasa mejoría. En casos más extremos puede darse la situación de que el estímulo sea insuficiente para lograr adaptaciones e incluso tan pequeño como para que nos sirvan y para mantenerlas existentes. La línea verde representa lo que sería un estímulo óptimo para alcanzar el mayor valor de supercompensación posible tras una sesión de entrenamiento. Y la línea roja muestra una sesión de entrenamiento demasiado demandante, la cual no es capaz de sobrecompensar de manera adecuada el cuerpo, de la misma forma que si la sesión es muy débil o con un estímulo muy bajo, las mejoras esperadas son limitadas, aunque en este caso además con mayores posibilidades de lesión. Bien, hemos visto cómo se manifiestan los procesos de recuperación y adaptación tras un entrenamiento. Ahora veremos cómo suceden cuando enlazamos uno tras otro. Como he explicado anteriormente, el momento idóneo para realizar el siguiente entrenamiento es cuando hemos dado el suficiente tiempo para que ocurra la recuperación y la supercompensación. Pero antes de que las nuevas adaptaciones desaparezcan por falta de actividad, esto tomando en cuenta el principio de continuidad, el resultado obtenido sería este. La sucesión de un entrenamiento tras otro daría lugar a una escalada de las capacidades físicas entrenadas, es decir, progresaríamos adecuadamente. Si los entrenamientos ocurren con cierto desfase y nos recuperamos, pero no aprovechamos la supercompensación, ya sea por exceso o por falta, la escalada no sería posible y no existirían mejoras de rendimiento o estas serían mínimas. En casos más extremos, si los entrenamientos se juntan demasiado cercanos o frecuentes entre sí, y no permiten ni la recuperación, o al contrario dejan un excesivo tiempo sin entrenar entre ellos, podríamos perder rendimiento. En conclusión, como en todos los aspectos de la vida, hay que encontrar el equilibrio. En cada entrenamiento debemos someter al organismo a una carga de trabajo suficiente para crear un estímulo eficaz, pero sin excedernos, pues podríamos sobrepasar nuestra capacidad de recuperación. Y tras cada entrenamiento deberíamos descansar todo lo necesario para recuperarnos correctamente. Eso sí, procurando realizar la siguiente sesión antes de que desaparezcan las adaptaciones conseguidas, con el fin de que se vayan acumulando y produciendo el progreso que buscamos. Y bien compañeros, esto sería todo por el podcast de hoy. Nos vemos en los siguientes podcasts y gracias por su atención.